política, ciencia, arte, filosofía y más, mucho más, aquí cocinando ideas en La Olla. ¿Qué tal, raza? Aquí venimos otra vez la gente del colectivo La Olla, en esta ocasión para hablar un poco sobre un tema muy controvertido que ha quedado un poco rezagado por la cuestión de la pandemia, que en este caso es el tema de los fideicomisos. 109 fideicomisos que han desaparecido y que ha generado polémica porque la gente que está en esto se ha preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con esos recursos? ¿Quién va a financiar? ¿O por qué han quedado desamparados muchos organismos, institutos, etcétera? Pero que hay una razón, un argumento del gobierno federal para que desaparecieran estos fideicomisos. Pero tendríamos que empezar con preguntarnos qué es un chingado fideicomiso. Y en palabras llanas podemos decir que los fideicomisos, en este caso públicos, son contratos que se hacen entre dos partes. Uno le entrega recursos o bienes al otro, quien a su vez administra lo recibido para beneficio propio o de un tercero, quien estará bajo su control. En este caso se trata del gobierno federal por medio de sus distintas instancias entregando los recursos de carácter federal. La entrega de estos recursos pues tienen una finalidad, un objetivo, es decir, se trata de impulsar, de fomentar deporte, cultura, de fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología o de apoyar programas para prevención de situaciones en específico como lo son cuando ocurren desastres naturales, protección a periodistas, etc. Pero bueno, ¿por qué los desaparecieron? Desde su llegada al gobierno de Obrador ha señalado que la entrega de recursos de la administración federal estaba llena de corrupción, opacidad, etc. Y ahora en congruencia con este discurso pues ha comenzado ya con la limpia. Además se ha dicho que de esta manera se van a ahorrar una gran cantidad de recursos que alcanza o se estima que alcance los 68,000 millones de pesos. Pero bueno, finalmente los fideicomisos son un mero mecanismo para administrar dinero y su extinción no significa de manera alguna la cancelación de los apoyos. Eso lo ha dicho en múltiples ocasiones diferentes personajes del gobierno federal. Y por ejemplo, IMCINE ha dicho que la designación de estos apoyos ahora será mediante comités ciudadanos, por ejemplo. Y en el caso de CONACYT, el presidente Obrador ha remarcado que la estrategia para este tema es que los recursos se den de manera directa, sin intermediarios, ya que eso provocaba opacidad y corrupción. Y en este caso en particular ya hay muchos ejemplos que han estado saliendo a la luz. Sabemos que hay mucha gente molesta por este asunto de que se le van a quitar los recursos. Hay gente también que está inquieta y que tal vez se vean perjudicados. Es decir, se dice que están pagando justos por pecadores en algunos casos. Pero bueno, el fideicomiso pues no es otra cosa que un instrumento, como decíamos, para ejercer el gasto público. Pero no es el único instrumento para hacerlo, ni siquiera el más utilizado. Aunque aquí en México desde el surgimiento del neoliberalismo han surgido por todos lados fideicomisos para todo, precisamente porque tiene esa predisposición a la opacidad, al manejo discreto de los recursos y más cosas por ahí. Por ejemplo, permite esconder recursos no ejercidos hasta por 2 años. También los fideicomisos se saltan los ejercicios anuales de fiscalización y retrasa la detección de casos de corrupción. Y les decía, había muchos casos, muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el chef que recibió dinero venidos de CONACYT, o aquellos que se gastaron 2 millones de pesos para hacer un sanitario inteligente. Entonces hay mucha discrecionalidad con el manejo de los recursos, aparte de que los bancos también cobran sus intereses. Entonces hay muchas razones por las cuales el gobierno y mucho de la sociedad civil que piden o pedían la desaparición de estos fideicomisos. Entonces, a lo que se ha manejado, no está desapareciendo el apoyo a programas y proyectos, sino la manera o el mecanismo para el ejercicio de ese dinero, que en muchos casos, decíamos, pues se va a hacer de manera directa. Aunque es cierto que también mucha gente
se siente insegura o hay cierta incertidumbre porque no ha quedado muy claro cómo va a ser el procedimiento para ahora hacerse de esos recursos. Pero mientras tanto, en el siguiente podcast vamos a tener la intervención de 3 invitados que nos van a hablar, cada quien nos va a dar su punto de vista con respecto a este tema de la extinción de los fideicomisos. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente podcast para seguir cocinando ideas en la olla.